Hola de nuevo. Bueno, acá estamos para eh, resolver este ejercicio eh, que nos va a servir como un poco de excusa para explorar las definiciones que vimos antes y que tengan una idea de cómo aplicarlo en la práctica. Eh, entonces, básicamente lo que nos proponen en este ejercicio es que hay un juego del tiro al blanco y que Felipe juega ese juego de tiro al blanco tirando dardos, y el éxito se mide en base a eh, la distancia en centímetros del centro, a la cual queda la variable aleatoria x. Entonces x lo que representa es la distancia al centro de, eh, ¿cómo es esto? Del punto en el cual cayó el dado. Entonces, bueno, allá arrancan pidiéndonos una probabilidad. Antes de eso, yo lo que quiero que vean, porque está pedido en algunos ejercicios de la guía, es eh, que chequemos que esto es efectivamente una distribución de probabilidad. Entonces, van a tener que sufrirme un ratito haciendo borrones con el puntero. Hagamos un gráfico de esta f. Entonces acá tendríamos x, esto sería la f, y básicamente esto es una función lineal. Quién sabe por qué me sale mejor la recta lineal. Donde el tope está en el 12, que eso ya nos dice el radio de la diana, del punto al cual se le puede pegar. Y bueno, obviamente pegarle más cerca que 0 al centro, eh, la función de distribución va a ser 0, y más allá de 12 también es 0 porque ya habríamos caído fuera de la línea. Fíjense que esto está eh, codificado en que la función que nos dieron es f de x igual a c por x por la indicadora, que esto, como les había dicho antes, y se los vuelvo a repetir porque lo van a ver un montón en la guía, del 0,12, ¿no? Que esto dice que multiplico por 0 si estoy fuera del 0,12. Entonces, bueno, ya con este gráfico les queda claro que la función f vale mayor a 0 en todos lados, mayor o igual a 0, con lo cual esa propiedad estaría cumplida. Después vale 0 en cualquiera de los dos límites hacia el infinito, porque es básicamente distinta de 0 solo en un pedacito del rango, así que con eso estamos bien también. Y bueno, lo único que quedaría chequear es que la integral es 1. Entonces, vamos a hacer esa integral. Vamos a escribirlo formalmente así, por una vez. Después ya vamos a hacer todas solo en el intervalo que nos interesa. Pero es la integral entre menos infinito y más infinito de la f, que es c por x. Ya sé que c está, ya es dato en el problema, no me importa, lo vamos a calcular ahora. Entre el 0,12, diferencial x, y entonces esto directamente ya nos queda, se la podemos sacar afuera de la integral. La indicadora esta nos recorta el intervalo de integración al 0,12. Entre c y 12 de x diferencial x. Y esto es c por x cuadrado sobre 2 evaluado entre 0 y 12.
que esto pueden ver que es 12 al cuadrado, 144, sobre 2, nos queda c por 72, y hasta ahí llegaríamos. Ahora, la integral en todo el rango, teníamos una propiedad más que nos decía que esto tiene que dar 1. Entonces, si esto tiene que dar 1, esto es igual a 1, y entonces de acá podemos sacar el valor de c, 1 sobre 72. Que esto se le suele llamar constante de normalización. ¿Por qué? Porque para una función arbitraria que yo esté considerando, garantiza que su integral sea 1. Bueno, eso era lo primero que debería tener. Me guardé la imagen para que después puedan tenerlo en un PDF. Entonces vamos a borrar todo esto y vamos a ver qué nos pedían. Entonces, en el punto A la idea es hallar la probabilidad de que la distancia esté a menos de 1 centímetro del blanco. Entonces, ¿cómo haríamos eso? Vamos a anotar A. Lo que tenemos que hacer es la integral entre 0 y 1 de f de x diferencial de x. Acá podrían poner menos infinito si quisiesen. No va a cambiar nada. Básicamente. Y entonces esto es 1 sobre 72. Tenemos una constante multiplicativa, sale afuera de la integral. Y nos queda la integral entre 0 y 1 de x diferencial de x. Y esto es igual a x cuadrado sobre 72 evaluado entre 0 y 1. Y acá me falta un 2 multiplicado. Y entonces esto nos da 1 sobre 144. ¿Cuánto da esto en decimales? Se los voy a dejar a ustedes para que lo chequen. Vamos a guardar esto. Bueno, nos piden ahora hallar la f, la función de distribución acumulada. De nuevo, como solemos decirles en las clases, si a ustedes les sirve y tienen ganas, es buen ejercicio que pausen el video antes de que yo haga el ejercicio, prueben resolverlo ustedes, vean si da lo mismo, y comparen, pregunten luego lo que les resulte mejor. Lo discutan en un grupo de WhatsApp que tengan entre ustedes, etc. Entonces, la f mayúscula sub x. Esto vimos que la definición es la integral entre menos infinito. Vamos a ponerle de t acá. Entre menos infinito y t de f de x diferencial. Recuerden siempre que la x, la t, para todo lo que estamos haciendo son variables mudas, ¿no? O sea, es un nombre que le estoy poniendo. No se hagan mucho lío cuál se llama x, cuál sea t, solo sean consistentes, ¿no? Fíjense acá, yo soy consistente, tengo la f afuera, que depende de t, y la variable que tiene esta cosa que tengo acá, esta función, definida a través de una integral, es t también, porque el x se va cuando yo integro, ¿sí? Entonces, acá podemos distinguir algunos casos que ya ubicamos.
Si t es menor o igual a 0, la f va a ser 0. Ya antes ya hicimos la integral que pasaba si t era mayor o igual a 12, porque llegamos hasta 12. Si t es mayor o igual a 12, el fx de t va a ser igual a 1. Y solo nos quedaría ver qué pasa en los casos en el medio. Entonces, en los casos en el medio, vamos a tener la integral entre menos infinito y t. Voy a usar la letra c para la constante esta del 72, para tener que hacer menos mamarracho, por x por la indicadora del 0,12 diferencial x. Y esto ya nos recorta todo lo que está por debajo del 0. Y nuevamente tenemos la integral esta de x, entonces esto básicamente nos va a dar c por x sobre 2, x al cuadrado sobre 2, evaluado entre 0 y t. Que esto es c por t al cuadrado sobre 2. Y usando el 72, esto es t al cuadrado sobre 2 por 72, 140. Y entonces fíjense cómo esta función, si hacemos el grafiquito, vamos a aprovechar otro color, hasta 0 es 0, después crece como una función cúbica, ¿hasta dónde? Hasta el 12, ¿qué vale ahí? Vale 1. Y después sigue valiendo 1. Bueno, no voy a guardar la imagen, así después se la subo al PDF. Y eso es todo. Eso es todo Bueno, nos piden hallar esperanza y varianza de la x. Entonces vamos a seguir integrando. Ahora sí ya empiezo a recortar solo las integrales entre 0 y 12. Recuerden que formalmente, o sea, en principio hay que considerar todo el rango, pero acá ya sabemos que todo lo que esté afuera del 0,12 se va a perder. Entonces, la esperanza de x. Ahí me quedó el rojo. Quedamos en el azul, así que podemos aprovechar el rojo para otra cosa. Entonces, la esperanza de x, vimos que le íbamos a calcular como la integral entre 0 y 12 de t, perdón, de x estamos usando, x por f de x, diferencia de x. Entonces esto va a ser igual a c por la integral entre 0 y 12 de x por x, x cuadrado, diferencial de x. Esto que es lo que nos da c por x al cubo sobre 3 evaluado entre 0 y 12. Estoy usando barro acá por si no se acuerdan. No me acordé de aclararlo antes. De nuevo, si no se acuerdan cómo integrar, les sugiero que vuelvan al cuaderno de análisis y hagan un repasito.
Y esto lo que da es, básicamente, c sobre 3 por 12 al cubo. Y acá para tirarme a chanta con usar la calculadora, lo que voy a usar es que c es igual a 2 sobre 12 al cuadrado, que es lo que usamos antes. Entonces puedo cancelar un poco las cosas de acá y nos queda que, bueno, la esperanza de x es igual a, fíjense, tengo un 12 al cuadrado dividiendo, un 12 al cubo arriba, nos queda un 2 sobre 3 por 12. Y esto es un tercio de 2 es 4, que 8. Entonces, fíjense cómo si la diana es un círculo así, desde el centro, estamos a 2/3 de la diana. Acá, 1/3, 2/3. Este sería ya el 2/3 lo perdí en el camino, pero esta sería la región de la cual espero que caiga. Acá, yo no sé si esto tiene... Podemos aprovechar esto mucho mejor. Entonces no vamos a creer que el 2/3 está ahí. Y esa sería la región en la cual va a caer la esperanza. Este que quedó horripilante lo borramos. Entonces, ahora nos piden la varianza. Entonces, la varianza de una variable aleatoria continua es lo mismo que la de una discreta, o sea, es una definición en general. Y esto es la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza de x al cuadrado. Entonces nos faltaría calcular este primer término. Vamos con eso. E de x al cuadrado va a ser igual a integral entre 0 y 12 de x al cuadrado f de x integral entre 0 y 12 de c por x al cubo, que ya me salió esa c, por x al cubo, que esto es c por x a la cuarta sobre 4, evaluado entre 0 y 12. Y de nuevo, yo me voy a hacer el piola acá y voy a usar la misma definición de c, y entonces esto nos va a quedar 2/4 de 12 al cuadrado. Entonces la varianza de x la vamos a escribir como, fíjense, 2/4 de 12 al cuadrado menos, y acá teníamos 2/3. 2/3 de 12
al cuadrado. Entonces, sacando el 12 cuadrado factor común, nos queda que es 2 cuartos menos 4 novenos de 12 al cuadrado. Y 2 cuartos menos 4 novenos. Si le ponemos un poco de ganas, nos queda, ustedes chequearán si no le pifien nada. 4 por 9. Que esto es 2 sobre 36. 12 al cuadrado. Entonces, para poder sumarlo al grafiquito, más interesante que la varianza es la desviación estándar, que esto es la raíz cuadrada de la varianza, y que nos da una idea de en qué rango va a variar la variable aleatoria, ¿no? O sea, alrededor de la esperanza nos dice en qué rango de valores esperamos encontrar, más o menos, ¿no? Entonces esto va a ser raíz de 2, 6 por ser 76, así que es raíz de 2 sobre 6 por 12. Y esta fracción es medio una porquería, pero podemos pensar que es un número entre 1 y 2 sextos, así que es entre un sexto y un tercio. Vamos a hacerlo súper esquemáticamente, pero para terminar de entender qué es lo que habríamos obtenido acá, podríamos hacer un circulito que sea la esperanza más la varianza, que de nuevo no me va a salir tan bonito como quiero, pero y entonces este circulito, que es lo que vendría a representar donde esperamos que caigan la mayor parte de los tiros. En promedio, los tiros van a caer entre las dos franjas rojas, con más expectativa de que caigan sobre la línea azul, ¿no? Pero de nuevo, como es una variable aleatoria continua, la probabilidad de que caiga en cualquiera de esas líneas va a terminar siendo 0, ¿no? O sea, cualquier x tiene probabilidad 0, pero esperamos que alrededor de esos valores se concentren el grueso de los resultados de los tiros. Eso muchas veces se lo van a cruzar escrito así, ¿no? Que es que que alguien que viniese y midiese el resultado de los tiros, lo vamos a escribir con una letra X distinta, ¿sí? Una X cursiva, sería la esperanza más menos la varianza, o sea que lo que dirían es que los tiros estaban a 2 tercios de 12, más menos raíz de 2
sobre 6 de 12. Esto lo van a haber escrito en muchos lugares. Y conceptualmente lo que les tiene que quedar en la cabeza es un grafiquito como este de la diana, donde lo que obtuvimos es la región donde uno esperaría que caiga en el grueso de los tiros. Si eso no les queda en claro por qué, no se preocupen, quédense con la idea conceptual. Una buena cuenta que pueden hacer es hacer, vamos a llamar por un momento a esto S y a esto E, y prueben a hacer la cuenta de la integral entre E menos S y E más S de f de x. Que estos están de acuerdo que es la probabilidad de que caiga entre las dos líneas rojas el dardo. Y van a ver que es una probabilidad alta, típicamente mayor al 50% o al 60%. Ya ahí depende de la distribución particular que estén considerando. Guardamos esto de nuevo, borramos el dibujo y vamos un paso atrás. Bueno, nos piden hallar un percentil o cuantil de la distribución de X. Entonces, ¿qué es esto del percentil o cuantil? Lo que nos preguntan es, ¿para qué X? ¿No? O sea, la pregunta es un X. ¿Para qué X obtengo probabilidad de, vamos a llamar a este X sombrero? La probabilidad de que X sea menor a X sombrero, menor o igual, menor, la variable continua no va a cambiar mucho. Esto es igual a 0.9. O sea, el 90% de los tiros, ¿por debajo de qué X van a caer? Entonces, acá lo que estamos haciendo es como un cálculo inverso, ¿no? Y fíjense, esto ya nos dice que lo que queremos es la f x de x sombrerito igual a 0.9. Bueno, este ya habíamos visto la forma que tenía. Habíamos dicho que la fx era en 0 cuando x era menor a 0, c por x cuadrado sobre 2, si x estaba en el 0, 12, y 1 si x era mayor a 12. Entonces, fíjense que básicamente nos va a interesar en este rango, ¿no? Porque estamos por debajo del 1. Y lo que tenemos es, básicamente, c sobre 2, x sombrero al cuadrado, igual a 0.9. Entonces, básicamente, el x sombrero va a ser la raíz de 2 por 0.9 y el 0 a 1 sobre 72, así que este segundo dividido no va. Sería sobre c, pero eso equivale a multiplicar por 72.
Hacemos la cuenta. Bueno, sin querer apreté detener compartir y perdí lo que estábamos viendo, pero sin entrar en pánico, ustedes parte lo van a tener en la pantalla, pero básicamente lo que habíamos llegado es que x sombrero era la raíz de 2 por 0,9 por 72, y esto da 11.38. 38,42. O sea, fíjense que para juntar el 90% de probabilidad me tengo que ir bien cerquita del 12. Con lo cual ya sabemos, por ejemplo, que la integral esta que yo les decía que chequeen hacer, va a ser mucho menor al 90%. Pero la pregunta es cuánto menos, ¿no? El grueso de la probabilidad, ¿dónde va a estar concentrado? En definitiva es la pregunta. Bueno, con eso tendríamos ese punto. Y lo último que nos preguntan es, bueno, en un pub, se organiza un juego que otorga un premio de esta función de la distancia para cada lanzamiento al blanco. Y entonces, si cada vez que desea participar de este juego se deben pagar 45 pesos, ¿cuál es la esperanza y la varianza de la ganancia neta para Felipe? Bueno, de base esperamos que no le vaya muy bien, ¿no? Porque Felipe parece ser bastante malo con su distribución de probabilidad de distancia al centro, que crece más y más con la distancia al centro. No parece ser muy bueno lanzando. Entonces, ¿cuál es la variable aleatoria que nos interesa acá? Acá tenemos una variable aleatoria que es función de la anterior, que es esta variable aleatoria i, que es 120 menos 20 por x. ¿Correcto? Vamos a chequear que sea en efecto así. Bien. 120 menos 10. Bueno, ya llevamos ahí. Son las desventajas de no estar trabajando en vivo y que ustedes me puedan corregir. Entonces, menos 10. En definitiva, lo vamos a escribir esto como un a menos b por x. Entonces, también nos dicen que cuesta 45 pesos jugar cada partida. Vamos a ver cuánta plata esperamos que obtenga por cada lanzamiento. En función de la I. Entonces, bueno, siendo que solo nos interesa la esperanza, podríamos perfectamente calcular la esperanza así, ¿no? Vamos a empezar por eso. Integral entre 0 y 12. Esto lo vamos a llamar una f de x. Y entonces acá venimos, borramos esta i. Sería de f de x. Bueno, f de las dos. Otra letra. H. Aquí. H de x por f de x. Y entonces fíjense, esto es la integral de esta función, integral entre 0 y 12, de a menos b por x, todo
por la f de x. Entonces esto lo vamos a multiplicar por cada uno, hacemos la distributiva, después la integral es lineal en la suma y la resta, así que se va a separar en dos integrales. Y básicamente lo que nos va a quedar es la integral entre 0 y 12 de a por f de x de x menos la integral entre 0 y 12 de, el b también puede salir para afuera, x por f de x. Diferencial x. Fíjense que este a lo podríamos sacar afuera y la integral de f va a dar 1. Entonces esto nos va a quedar de la primera parte a nada más. Y de la segunda parte tenemos menos b por la esperanza de x, básicamente, ¿no? Es la misma cuenta que habíamos hecho antes, que ya sabíamos que daba 8. Entonces, esto es 120 menos 80. Si se les olvidó, esto es la esperanza de h de x. Entonces, menos 80. O sea, 40. Entonces, si sabemos que Felipe tiene que pagar 45 pesos por cada vez que juega, la ganancia neta por partida, ganancia neta, va a ser igual a 40 menos 45, o sea, menos 5 pesos. Está frito, Felipe. Vas a perder plata nomás. No tanta, pero vas a perder plata. Ya quedó bastante obsoleto igual. Es como que juega por una moneda, ¿no? El precio está medio viejo. Me gustaría que obtengamos la f de la y. Entonces, vamos a borrar esto. Y ya sabemos que h de x es igual a menos b por x. Entonces, h a la menos 1 de y. Fíjense que en este caso y ya no sería, o sea, no estamos pensando en lo que esperamos que gane después de varias partidas Felipe, sino en una partida en particular, no es la esperanza, sino en cada realización del experimento, en cada tirada. Y para eso lo que tenemos que hacer es despejar de acá, y ¿qué es lo que nos queda? Nos queda y menos a sobre menos b es igual a x. Entonces este h a la menos 1 de y va a ser, eso no me está ayudando, a menos i sobre b. Si ponemos los números, sería 12 menos i sobre 10. Entonces, ese sería el x para un lado y lo que nos quedaría ver es la derivada de y respecto de x. Esto es sencillamente menos b.
Ahora, algo que yo no les puse antes, porque estamos considerando todas las variables aleatorias positivas, básicamente, con derivada positiva, que acá tiene que ir un módulo cuando consideremos en la ecuación. Probablemente en la teórica lo tengan así, y ahora que me di cuenta que faltaba el otro, se los voy a agregar, pero básicamente entonces esto es B. Entonces, volviendo a esa formulita que teníamos antes, básicamente lo que vamos a tener es que el FI de I es el FX de H a la menos 1 de I por 1 sobre B. Y esto, recordando que el FX, ¿cuál era? El FX era X por la indicadora del 0,12 de X. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Bueno, X se va a convertir en el H-1 de I, que ya vimos que es A menos I sobre B. La indicadora también hay que evaluarla en esto, ¿no? Entonces, vamos a tener la indicadora del 0,12 de A menos I sobre B. Y entonces, viendo los límites acá, ¿qué es lo que nos quedaría? Esto sería la indicadora, ¿no? Porque básicamente la pregunta es cuándo no es 0, cuándo este número que tenemos acá adentro está entre 0 y 12. Entonces, cuando todo esto vale 0, ¿y cuánto vale? Lo podemos ver de acá más fácil. Cuando x es igual a 0 y vale a. Y cuando x es igual a 12 y vale a menos 12b. Entonces tendríamos a menos 12b a. Que fíjense que esto es el rango de valores, ahí esto de I, ¿no? En los cuales puedes ganar plata, ¿no? ¿Por qué? Porque si le pega al borde del dardo, el X va a ser 12, y si le pega en el centro, el X va a ser 0. Que esto es igual a, él era 120 menos 12, eso es 0, gana 0 pesos ahí, y si le da al centro, gana 120. Entonces sería ahora 0, 120, creo que me salió eso. 120 de. Entonces, vamos a guardar esto. Vamos a borrar un poco en algún lado. Por ahí lo podemos escribir acá. Lo que nos estaría quedando es 1 sobre B por el H menos 1 de I, que sería entonces A menos I, o vamos a ponerle número ya directamente, 120 menos I sobre 10 por la indicadora a este
B también le podríamos poner número. Aquí. Sobre 10, indicadora del 0, 120. Ahí. Y entonces si hacemos un grafiquito comparando los dos, X que está en centímetros, ahí dice centímetros, en una cosa así, a F, al 12, y el I, que está en pesos, fíjense que esta función toma el máximo valor cuando y es 0, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo más probable. Y va para abajo. Linealmente también. Porque la transformación es lineal. Lo único esto es, acá tendríamos lo que correspondía a este 12, que era 120 pesos. Y esto es 12 centímetros. Bueno, pueden chequear que esta función integre 1. Y de acá pueden calcular. También obviamente podrían calcular de acá la esperanza de Lie. Eso se los dejo a ustedes para que lo chequen. Y también podrían calcular las distintas probabilidades de que gane tanta o cuanta plata, ¿no? Así que bueno, me parece que eso era todo. Nos faltó la varianza. Bueno, ese yo creo que a esta altura ya deben estar repodridos de estar viendo este video. Solo les voy a dejar la expresión y ustedes la pueden calcular. Pero si lo que queremos es calcular la varianza de I, podríamos seguir dos caminos. Usar f de I, o sea, la f sub I de I, que calculamos recién, y de ahí hacer la integral entre 0 y 120, que es el nuevo rango, de I cuadrado menos, perdón, I cuadrado por f sub I de I, o calcular la esperanza de el I de X al cuadrado, ¿no? Que esto sería calcular la integral entre 0 y 112 de A menos B por X al cuadrado por F sub X de X. Estas dos integrales les tienen que dar lo mismo. Cualquier camino tiene que funcionar. Y con este cálculo, bueno, ahora sí, obviamente, para calcular la varianza, tendrían que hacer, sea como sea que lo hayan calculado, E de I al cuadrado menos E de I al cuadrado. Este sí lo llegamos a calcular. Y con eso pueden ver cuánto va a variar la ganancia de Felipe. Que igualmente ya sabemos que no es muy prometedor el resultado porque
ya la expectativa de ganancia que tenía era bastante mala, ¿no? Así que mucho mejor no le voy. Bueno, voy a ver de subir esto al PDF con estas imágenes, para que lo puedan ver offline y online, digamos, o sea, viendo el video. Y nos vemos en las próximas consultas. Que tengan buen día.